Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Rosa Cocina y hoy preparamos pepitos caseras. La receta de pepitos caseras que les traigo está genial, es muy fácil de preparar. Quedan unas galletitas con todo el sabor igual a las que compramos en el supermercado, pero con la diferencia de que las vamos a hacer en casa y de esta forma sabemos lo que estamos comiendo. No sé si alguna vez alguno leyó atrás donde dice ingredientes, las cosas que tienen las galletitas. Bueno, si no lo hicieron todavía, háganlo y después me cuentan a ver si alguno conoce alguno de todos esos ingredientes. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son aceite 50 centímetros cúbicos, azúcar rubia 75 gramos, azúcar blanca 75 gramos, esencia de vainilla 1 cucharadita, huevos 1 unidad, harina leudante 180 gramos, chips de chocolate a gusto. Lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner el huevo, el azúcar rubia y el azúcar blanca, la esencia de vainilla y lo vamos a integrar muy bien. Una vez que ya lo tengamos integrado le vamos a agregar el aceite. Yo estoy usando aceite girasol en este caso. También pueden usar si quieren aceite de maíz o algún aceite que no tenga gusto. Una vez que ya tengamos todo esto bien integrado, le vamos a agregar la harina. Si quieren también pueden reemplazar la harina leudante por harina 4 ceros o harina de todo uso y le agregan una cucharadita bien colmada de polvo de hornear. Te recuerdo que todos los ingredientes que utilizamos para esta receta están abajo en la casilla de descripciones del video. Ahora sí vamos a incorporarle los chips de chocolate. Si no tenés chips de chocolate también lo podés reemplazar por trocitos de chocolate. Y vamos a formar bien la masa de nuestras galletitas. Para más recetas no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así cuando subo una receta nueva les llega la notificación. Si les gusta este video no se olviden de darle un me gusta y compartirlo. Así más personas pueden realizar esta receta. Los invito a que me dejen en los comentarios si conocían estas galletitas, si las hicieron alguna vez, si tienen alguna idea para videos futuros o si tienen alguna duda sobre este video, lo dejan todo abajo en los comentarios. Una vez que tengamos la masa lista les va a quedar como la que ven en la imagen. Para formar las galletitas vamos a utilizar una cuchara y nos vamos a humedecer las manos, solamente húmedas, no mojadas. Esto lo que nos va a permitir es formar bien las galletitas. Tomamos una porción de la masa con la cucharita, la ponemos entre las palmas de las manos y formamos una bolita. A las bolitas las vamos a poner en una asadera. Yo a mi asadera le puse un poquitito de harina porque sé que así no se pegan, pero por las dudas, para que las de ustedes salgan geniales, aceiten y enharinen una asadera y así les va a ser mucho más fácil despegar las galletitas. Si quieren a las bolitas la pueden aplastar o dejarlas así como están. Recuerden lo único, dejar una separación bastante importante entre una galletita y otra o una bolita y otra para que al momento de llevarlas al horno y crezcan no se peguen todas juntas. Si quieren por arriba las galletitas también le pueden poner algunos chips extra como para decorarlas. Ahora sí, ya tenemos todas las galletitas en la asadera, las vamos a llevar a un horno a unos 180 grados por alrededor de 20 a 25 minutos o hasta que noten que la base de la galletita ya está dorada. Si quieren que las galletitas le queden súper crocantes, lo que hacen una vez que las terminan de cocinar, apagan el horno, las dejan adentro
y dejan la puerta del horno apenas entreabierta y así las galletitas van a quedar súper sequitas. Bueno, espero que el video les haya gustado, que se animen a prepararlas. Vieron que eran muy fáciles de realizar estas galletitas. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos pronto con una receta nueva. ¡Chao, chao!